Muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a guardar unos minutos hasta que estén todos los participantes en la sala. Logren ingresar a la sala. El número de participantes inscritos es muy grande. Vamos a esperar 20 segundos más. Ok, vamos a comenzar este webinar sobre actualización en el manejo clínico de la sepsis materna, organizado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Queremos darles la bienvenida y en la medida en que van ingresando, sean muy bienvenidos, sean muy bem-vindos, welcome. La siguiente, por favor. Antes de comenzar, before we start, we want to mention that we will have. Antes de comenzar, queremos mencionar que tendremos interpretación simultánea. Por favor, utilicen el icono del globo para seleccionar su idioma de preferencia. Todo el webinario será en español, así que seleccionen inglés o portugués si este es el idioma de su preferencia. Utilicen el icono del chat para comunicarse con nosotros. Y si tienen alguna pregunta, utilicen el icono de QIA y las intervenciones de los asistentes no serán en realidad posibles por cuestiones de tiempo. Esta sesión tiene interpretación simultánea. Por favor, utilicen el icono para seleccionar el icono de globo terráqueo para seleccionar tu idioma de preferencia. Si tienen alguna pregunta, utilicen el icono de preguntas y respuestas. Las intervenciones orales de los participantes no se responderán por las condiciones de tiempo. Con este inicio y esta instrucción, queremos agradecer a las más de 2.000 personas que se han inscrito en este webinar y damos la bienvenida a las que ya han ingresado a la sala. Para iniciar, queremos dar la bienvenida para las palabras de apertura a la doctora Susan Cerrulla, jefa de la Unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer y Salud Infantil en el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, doctora Cerrulla, por favor. Muchas gracias, Rodolfo, y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Tenemos acá autoridades nacionales, equipos de expertos, profesionales de salud y todos aquellos que tienen compromiso con la salud de las mujeres. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la sepsis materna constituye una de las principales causas de morbidad y mortalidad para las mujeres. Y eso pasa a nivel global y regional. Entonces nosotros estamos apenas a 4 años de los ODS y el ODS 3.1 establece con claridad que hay que reducir la razón de mortalidad materna global. Para eso, nosotros necesitamos y tenemos intervenciones efectivas sobre causas directas prevenibles, como es la sepsis, y precisamos entender que la sepsis es una condición crítica dentro de todas las iniciativas globales de mejora de calidad de atención
Eso incluye como una de las más importantes. Nosotros tenemos un llamado de acción para una campaña mundial que se llama World Sepsis Day, o sea, el Día Mundial de la Sepsis, y la declaración que la sepsis es una prioridad de salud pública. ¿Y por qué? Porque la OMS está trabajando con todos ustedes para implementar estándares de calidad en la atención materna que enfatice dos puntos muy importantes: el, la detección temprana y el manejo oportuno de las complicaciones. Desde el punto de vista regional, creo que todos conocen, nosotros empezamos en 2024. El director de la Organización Panamericana de Salud, doctor Jarbas Barbosa, ha hecho un llamado a la acción, un call for action, para tener cero muertes maternas evitables en la región hasta 2030. Nosotros estamos trabajando en esa estrategia regional para la reducción acelerada y se ha priorizado eso con tres ejes principales: la calidad de la atención, la respuesta oportuna a las emergencias obstétricas, que es lo que tratamos hoy. La sepsis es una emergencia, y la integración de las redes de servicios de salud. En este marco, la sepsis representa un evento centinela que va a reflejar tanto la capacidad de los sistemas de prevenir infecciones como de reconocer y tratar de manera oportuna. Si miramos por una lente de calidad de atención, la sepsis materna se vincula de manera muy estrecha con las dimensiones de seguridad, de oportunidad, de efectividad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente su evolución es rápida y potencialmente fatal, así que es necesario reducir demoras de reconocer el cuadro y tratar. Ese diagnóstico temprano sigue un desafío, porque hay las particularidades fisiológicas del embarazo y nosotros tenemos esos signos vitales que puede hacer con que sea más difícil entender los señales tempranos de la infección. Y con eso por eso es importante usar herramientas que ya están estandarizadas de evaluación clínica, sistemas de alerta, escala de difusión orgánica. Esas son intervenciones que pueden mejorar la calidad, y han sido propuestos diversos sistemas para la identificación precoz de la sepsis y el deterioro clínico. La implementación sistemática de esas herramientas se alinea con las recomendaciones de mejora continua de la calidad y seguridad de la mujer promovida por todos nosotros. En este webinario, ustedes van a escuchar de los mejores especialistas los principales conceptos, los puntos de mayor innovación, las experiencias desarrolladas de manera exitosa en varios lugares, porque ninguna mujer debe morirse al dar la vida. Y es nuestro deber desde la Organización Panamericana de Salud, desde todo el trabajo que desarrollamos con los equipos, trabajar para que eso sea algo concreto en la vida de cada mujer. Sean todos muy bienvenidos, disfrute de este webinario que estoy segura que les va a gustar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cerrulla. En nombre de nuestro jefe de departamento, el doctor James Fitzgerald, nos da la bienvenida y queda abierto oficialmente este webinar. Van a coincidir conmigo que es un lujo de webinar. Las personas que van a acompañarnos hoy, como decía la doctora Cerrulla, son expertos magníficos en el tema, que han conocido desde la implementación de investigaciones hasta la implementación de políticas públicas. El objetivo de este webinar es fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección precoz, el manejo inicial oportuno de la sepsis materna para reducir la morbimortalidad materna en la región. Al final de este webinar, que va a durar 75 minutos, esperamos que todos ustedes
todas ustedes puedan reconocer las particularidades clínicas de la sepsis en el embarazo y el puerperio, que puedan reconocer y conocer bien las diferentes herramientas y sistemas de alerta temprana que identifican la sepsis materna de manera oportuna, y tener claridad sobre las intervenciones críticas para ser implementadas durante la primera hora de la sospecha de la sepsis, especialmente en los distintos niveles de atención. Tengo el honor y el placer de presentar al doctor João Paulo de Souza, que es el director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Información sobre Ciencias de Salud, quien hará una presentación sobre las intervenciones multicomponente para mejorar los resultados de la sepsis materna. Adelante, João Paulo. Muchas gracias, Rodolfo. Buen día a todos y todas. Es realmente un honor y un placer estar acá con ustedes hoy. Y empiezo esta presentación con una aclaración de que estoy acá hablando en nombre de muchísima gente que ha trabajado mucho para construir las evidencias y las guías que vamos a tratar. Hay gente de muchas instituciones, hospitales, organizaciones e incluso muchos nuestros colegas de OMS, de OPS, CLAP, ¿no? Que hicieron muchísimo para construir estas informaciones. Voy a apagar a mi cámara y partir para compartir la pantalla y con ustedes. Eh, Muy bien, creo que ahora sí. Muy bien. Bien, entonces estoy acá entonces hablando un poco sobre la reducción de las muertes maternas por sepsis y empezando primero por un punto justamente que es que la sepsis es una condición en gran parte prevenible, ¿no? Que constituye hasta 50% de las muertes maternas intrahospitalares. Muchas veces las infecciones son las complicaciones primarias, pero otras complicaciones como la eclampsia, la hemorragia, el mecanismo final de la muerte materna se produce vía una infección y la sepsis. Y también es importante destacar que esto es la mortalidad por sepsis, por infección, es mayor en países de ingresos más bajos y medianos, contribuyendo entonces a este número de 50% de las muertes maternas intrahospitalares, 11% de las muertes por sepsis directa. Entonces empezamos con 11% como complicación primaria, pero hasta 50% de las muertes maternas eh, se producen por sepsis. Y es importante, quería empezar casi que desde el final de la presentación, ¿no? Que hay tres fallas persistentes que alrededor del higiene de manos inconsistente, el uso inadecuado o tardío de antibióticos y el diagnóstico y tratamiento de sepsis con demoras. Entonces, destacando la importancia de los problemas, las brechas de implementación. Las guías existen, pero el cumplimiento, la implementación de las guías que es el problema. Entonces, no es un problema de conocimiento, es un problema de implementación inconsistente. Hicimos un estudio hace unos años, y voy a detallar acá un poco este proceso, ¿no? Sobre justamente la intervención multicomponente basada en tres componentes principales. Justamente la higiene de las manos, la prevención y tratamiento de infección con antibióticos basados en evidencia y la preparación antiséptica antes de cesárea y la detección precoz de la sepsis, em, que fue justamente implementado mediante el liderazgo institucional, personas que lideraron, ¿no? Los campeones institucionales capacitados, la formación en la equipe multidisciplinaria
justamente una especie de checklist, la lista FAST-M, y tableros de desempeño que ayudaron a las organizaciones un poco a identificar dónde estaban en el camino de la implementación. Justamente este paquete de tratamiento llamado FAST-M, que sería como para completar dentro de la primera hora ante la sospecha de sepsis, empieza con el uso de fluidos. Y acá es importante aclarar, mis compañeros del webinario van a tratar un poco más de este tema, que es justamente que cuando hicimos los estudios que generaron este componente, este paquete FAST-M, nosotros usábamos el fluidos de manera más liberal y hoy hay un control mayor el uso de fluidos con pequeños volúmenes como 250 ml, reevaluación y ahí una vez más. Antibióticos, cobertura de amplio espectro, adaptada a la fuente infecciosa probable, el control del foco, la identificación, eliminación y tratamiento de la fuente de la infección, el traslado, escalar a nivel de atención superior si se requiere, y el monitoreo muy cercano de la mujer con una complicación. Hicimos un estudio entonces que voy a detallar un poco. En 59 hospitales de 2 países de África, en Malawi y Uganda, donde se involucraron 431.000 mujeres. Fue un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados que se publicó ahora en abril en el New England Journal of Medicine. Y se observó que con la implementación sistemática de este paquete, este conjunto de intervenciones, se observó una reducción de 32% de la mortalidad materna o morbilidad materna grave por infección. Entonces, es súper importante este estudio porque son muchos pocos estudios de evidencia de alta calidad que demuestran un impacto directo en reducción de mortalidad y morbilidad grave de este número, ¿no? Como más de 30% de reducción, principalmente basado en intervenciones que, como ustedes han visto, es relativamente simples. Y interesante que aquí hay que destacar que lo que cambió, ¿no? En los hospitales. Entonces, por ejemplo, antibiótico en la primera hora ante a la sospecha de sepsis pasó solo de 38% para 44%, una reducción pequeña. Hacer los signos vitales completos a la dimisión de la mujer en los momentos de la sospecha pasó de 15% para menos de 50%. El uso de profilaxis de antibiótico en cesárea en los hospitales, los 59 hospitales que estaban implementando el estudio, pasó de solo 58 para menos de 74, de 75%, alrededor de 74%. Y la higiene consistente de manos, miren, de menos de 15, alrededor de 15% para 33%. Entonces, primero destacar esto, ¿no? Las tasas basales de uso de estas intervenciones ya eran muy bajas y una mejora, aunque incompleta, una adherencia incompleta, produjo un impacto muy grande. Y acá hay que destacar que el programa actuó sobre múltiples puntos simultáneamente en la vía hacia la sepsis. Y ganancias modestas en cada paso se acumulan en toda la cadena de atención. Em, por eso quería destacar estos resultados, porque no hay nada, realmente nada de nuevo, pero todo importa. Este programa APT Sepsis no introduce nuevos fármacos, nuevas tecnologías ni nuevas guías. Solo asegura que que ya sabemos que ya sabemos que funciona, ¿no? Higiene de manos, antibióticos oportunos, alerta temprana, respuesta rápida. Se haga de forma fiable de cada vez. Entonces, ahí el reto, el desafío es justamente cerrar las brechas de implementación. Entonces, no es necesario inventar nuevo conocimiento
Importantísimo, fundamental, el cambio de la conducta a nivel institucional, la importancia de los campeones, el liderazgo institucional, la capacitación y la retroalimentación. Y se demostró viable con recursos existentes en hospitales en países de ingresos bajos, ¿no? O medianos. Entonces, los campeones también no eran remunerados, con un mínimo de equipamiento. Interesante acá un destaque que para las Américas, la calidad de base puede diferir de los contextos del ensayo. Entonces, la brecha puede ser menor en algunos establecimientos y la pregunta no es tanto si el problema existe, sino dónde están las brechas específicas, ¿no? Dónde tenemos más espacio para producir un impacto. Ok, estos son los resultados de un super estudio. Pero quería comentar con ustedes, compartir con ustedes un poco el contexto y la historia para que llegamos en este momento donde participaron muchísimas personas, ¿no? Entonces, el primero, el compromiso político que fue construido en los 90 hasta llegar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 5 en salud materna. Y quería destacar esto porque, aunque en la época habían 500.000 mujeres fallecidas por año de causas relacionadas, este es un momento que estamos nos aproximando del fin de este proceso, de la ODS, que fue justamente el siguiente, y que tenemos que mantener la presencia y la movilización para asegurar que en la continuación, 2030, 2050, 2030, 2045, la salud materna persista ahí en el mapa de los objetivos globales. Entonces, este es un punto. El otro punto es que había, ¿no? Hay una paradoja estadística, que es que aunque 500.000 mujeres por año, hoy sabemos más o menos estamos con alrededor de 260.000, pero todavía son números grandes globalmente, pero en hospitales individuales los números son pequeños. Entonces, hubo la necesidad y teníamos una estrategia en la época muy basada en esto de retroalimentación o audit and feedback. Y fue ahí que surgió la necesidad justamente de desarrollar el tema de los near misses, que participaron muchísima gente. Pero es importante mencionar porque justamente el enfoque de la OMS de near miss es basado en disfunciones orgánicas. Y la construcción, entonces, empezar a pensar en disfunciones orgánicas también crea una base para una implementación de una definición de sepsis basada en disfunción orgánica. Entonces, es importante, ¿no? Fue una pieza y que fue parte de los resultados evaluados en el estudio, justamente el near miss, la morbilidad grave, disfunción orgánica asociada a la sepsis. Una otra pieza donde participaron, seguro que hay gente acá que ha participado de esos estudios en los 2010, la encuesta, el estudio multipaís sobre mortalidad y morbilidad materna, donde fue evaluado las complicaciones y justamente las implementaciones de intervenciones. Fue ahí que salió que nosotros teníamos un tema con infección y sepsis, una atención subóptima en todas las regiones, abriendo un área de trabajo para sepsis en los años siguientes. 2015, por cuenta de esto, la OMS, juntamente con OPS, desarrollan un marco normativo donde se enfatizan estos componentes: la higiene de manos, la profilaxis antibiótica, la preparación antiséptica y el tratamiento de las infecciones. Es una guía global que después pasa a ser trabajada e implementada. En este momento hubo un cambio de la definición de sepsis globalmente y empezamos a hablar de la sepsis materna como una condición potencialmente mortal definida como disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, parto, posaborto y puerperio. Una tentativa de justamente combinar la definición global de sepsis al contexto materno, superando dificultades relacionadas a la identificación de la síndrome de la respuesta inflamatoria, que tenía dificultades debido a los temas de parámetros fisiológicos
en la gestación. Entonces, esto fue importante porque no fue solamente un ejercicio semántico, pero fue una base para la construcción de los pasos siguientes, ¿no? Y fue basada en una encuesta con un panel internacional y reuniones de consenso y revisiones sistemáticas para justamente tener una definición. Otro estudio que muchos de ustedes seguro han participado es justamente el estudio global de sepsis materna, que cuantificó la carga oculta y que presentó un resultado que fue importante, que es justamente cuantificar que alrededor de 50% de las muertes maternas, independiente de la causa primaria, terminan en un proceso de infección o sepsis. Y participaron en este estudio Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay de nuestra región, ¿no? Un estudio que fue implementado en más de 700 hospitales en 52 países. Interesante que en las Américas alrededor de 12% de las mujeres con infección desarrolló un desenlace materno grave como muerte o NIRMIS en comparación con los 19%, casi 20% en África. Acá es importante que haga una aclaración, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Tenemos las guías, hay los paquetes y hay programas de implementación. Entonces, tenemos, por ejemplo, guías con recomendaciones sobre el qué hacer. Dicen entonces, ¿qué hacer? El paquete de atención define los pasos clínicos críticos, la combinación que produce efectos sinérgicos si implementadas juntos. Un poco de lo que hemos visto con la implementación en ese estudio, ¿no? Pequeños cambios de implementación, pero la combinación, la sinergia de la implementación en varios puntos desde la cadena entre la infección hasta la muerte, produce, y la prevención, ¿no? Produce un impacto más significativo. Entonces, el paquete y el programa de implementación, que es justamente cómo hacer la implementación de las guías, de los paquetes, de una manera más efectiva, ¿no? E incluso, por ejemplo, el uso de campeones institucionales, capacitaciones, herramientas de ayuda a la práctica, los tableros y el sistema de retroalimentación. Entonces, todo esto, cuando implementamos en conjunto, produce el cambio de la práctica y con el tiempo el cambio de la cultura. Muy bien, entonces acá, ¿no? ¿Qué es eso que fue hecho? La guía de OMS OPS 2015, después traducida en un paquete de implementación, el FAST-M y el programa APT Sepsis, que fue justamente testado. Entonces hubo un largo percurso, ¿no? Un camino desde la construcción de las bases hasta la prueba por un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Que empezamos, la primera persona que ha sido reclutada fue en 13 de noviembre de 2022. Terminamos pasó 2 años de reclutamiento, después casi un año para análisis y todo más, hasta llegar a esta publicación este año. Muy bien. Un poco sobre el ensayo, ¿no? Entonces, un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados, justamente con dos brazos, con la fase basal de control, 59 hospitales, 30 de Malawi, 29 de Uganda, con pelo menos 1.500 partos por año, y que provían atención obstétrica integral, con el reclutamiento de 431.000 mujeres con nacidos vivos, 190.000 en la fase basal, 240.000 en la fase de intervención. Y hay detalles, la publicación también está disponible, entonces aquí son algunos de los detalles, justamente mostrando la reducción de 30%, 30% en el desenlace compuesto primario de la mortalidad y NIRMIS. Muy bien, entonces el camino, aquí mi última diapositiva, creo que la evidencia está bien establecida. Una reducción del 32%
de la mortalidad materna, de mortalidad y morbilidad materna grave es posible, demostrada en un estudio con más de 400.000 mujeres. Las herramientas existen, materiales de capacitación, los paquetes de intervención, este modelo, ¿no?, de implementación basada en lideranza institucional, los campeones, la utilización de los tableros de desempeño institucionales. Y hay desafíos, seguro, ¿no? El desafío ahora justamente principal es la adaptación y la escala. Para que esto pueda producir un impacto y la importancia de la contextualización local. Un punto importante para destacar para las Américas es justamente identificar las brechas más importantes, ¿no? Acá nosotros hemos focado mucho en lo que pensamos o identificamos que eran problemas globales en los años 2010, 2015, más o menos fue cuando, porque generamos el estudio, ¿no? Alrededor de higiene de manos, el uso de antibióticos, alerta temprano y la respuesta rápida. Entonces, si acá en las Américas hay diferencias, entonces sería el punto importante de intensificar las acciones para producir un resultado más efectivo. Bien, con esto termino mi presentación. Van a tener ustedes cuando reciban la presentación las referencias todas que he utilizado para esta presentación y concluyo justamente agradeciendo la oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias. Creo que todos coincidirán conmigo que fue una presentación brillante. Muchas gracias, João Paulo. Fue una brillante síntesis de un largo camino recorrido tanto profesional como institucional. Muchísimas gracias, muchísimo obrigado. Vamos a ahora dar paso a un momento súper interesante de este webinar, que va a ser coordinado por el doctor Claudio Sosa, quien es consultor internacional de la Unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer y Salud Infantil de la OPS, quien va a moderar esta sesión de preguntas y respuestas con dos expertos que son absolutamente líderes en el tema. Así que les doy la palabra. Doctor Sosa, adelante, y puede presentar a sus panelistas. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Es un gusto poder estar en este webinar. Excelente la charla que nos dio João Paulo. Ahora vamos a pasar a un momento donde vamos a tener preguntas y respuestas con un equipo que viene trabajando ya hace tiempo. Como ustedes saben, desde la OPS, inicialmente en el Centro Latinoamericano de Perinatología, OPS, ahora desde la Unidad de la Mujer, estamos trabajando en emergencias obstétricas ya desde hace años. Recordarán que en 2015, a propósito de, sobre todo focalizado en la muerte materna por hemorragia, se trabajó lo que se llamó cero muerte materna por hemorragia obstétrica. Esto generó realmente que se trabajó mucho con los países, pero también nos llevó a que nos pidieran las otras emergencias. Sabemos que tenemos que implementar acciones para cubrir todas las emergencias: hipertensión, hemorragia y en este caso sepsis. En esa segunda etapa de cero muerte materna, bueno, se trabajó específicamente, y ya habló Joao de lo que fue el estudio GLOS, el Estudio Global de Sepsis Materna de la OMS, en el cual destacaba que la infección era mucho más frecuente de lo que pensábamos, que las muertes no ocurrían en países de altos ingresos, y los de bajo ingreso los que tenían eran malos registros vitales, eran deficitarios. Y aquí estaba el kit de cómo poder encarar la mejora de la detección y, como ya hablaron los predecesores, del accionar rápido que tenemos que tener en la sepsis, que es tan rápidamente evolutiva. En ese momento, bueno, los expertos con los que veníamos trabajando eran estos dos que contamos hoy. Había otros más que también colaboraron. En el caso de el doctor José Antonio Rojas, que es profesor del posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena y director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Gestión Salud de la ESE, Empresa Social del Estado, de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, Cartagena, Colombia. Específicamente, nuestro amigo Joche trabajó en lo que fue el módulo en la estación de sepsis, junto a otros docentes muy importantes, como María Fernanda Escobar, que se generó, bueno, justamente qué acciones tenemos que hacer para detectar y actuar rápidamente. Y también nos acompaña
otro gran amigo que estuvo en todo momento con nosotros en lo que fue el cero muerte materna por hemorragia, el doctor Mauricio Vasco, que es coordinador del Comité de Anestesia Obstétrica de la Confederación Latinoamericana de Anestesia Obstétrica, CLASA, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín, Colombia. En esta universidad hicimos justamente la validación de cuando se armó el paquete de emergencias obstétricas, validar para que tuviéramos algo bien estandarizado con todos los componentes que venía hablando Joe Pablo y que bueno, justamente ahora queremos mostrarles parte de este conocimiento en base a una serie de preguntas que tenemos y que queremos compartirlas con ustedes que en definitiva forman parte del manejo de la sepsis obstétrica. Permítanme compartir la pantalla, seguramente la están viendo para tener la pregunta y vamos a empezar primero con Joche, con el doctor Rojas. Em, y la primera pregunta, en función un poco a lo que es y lo que hablaba yo, Pablo, de la progresiva definición de sepsis, que recordarán que mucho era no en mujer embarazada, era sepsis aplicada al adulto en general, pero no específicamente a la mujer embarazada. Y esta progresiva definición en diferentes estudios, sepsis 3, el SIRS primero, sepsis 3 y posteriormente modificaciones, pero bueno, entendemos que actualmente existe un consenso global sobre la sepsis materna. Entonces me gustaría que Joche nos ilustre un poco en cuanto a esa definición de la práctica diaria para el clínico. Joche, adelante. Claudio, bueno, primero con los buenos días y saludando a todas las personas que de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo nos están acompañando y la respuesta es sí, hoy por hoy tenemos consensuado la sepsis materna y podríamos definirla de manera muy simple, muy puntual, como una condición partiendo del principio de lo que comentó Susane a la apertura, que es una condición que puede ser potencialmente mortal. Y aquí hay un trasfondo y es que hay una característica y es la disfunción orgánica causada por una infección que aquí viene la connotación obstétrica y es que puede aparecer durante el embarazo, durante el parto, el puerperio o después de un evento desafortunado como es una pérdida del embarazo de forma temprana o un aborto. Aquí la parte importante de la definición, Claudio, es porque nos aleja de esa visión antigua que estaba centrada exclusivamente en si tenía fiebre, tenía leucocitosis o criterios inflamatorios, que era lo que tú hablabas del CIRS exclusivo, y ahora nos lleva a una propuesta mucho más clínica y creo yo mucho más segura, y es que es infección más disfunción orgánica. Yo creo que en otras palabras, una paciente puede tener una infección y no estar séptica, eso es lo más común que nosotros encontramos, pero cuando esa infección comienza a comprometer órganos y amenazar la perfusión, lo que hablaba ahorita Joao, de comenzar a marcar criterios de near miss, allí es cuando estamos ante una emergencia que es tiempo dependiente. Y quiero hacer énfasis en este aspecto de tiempo dependiente, porque lo vamos a hablar ahora también con Mauricio, y es que yo resumiría, digamos, la definición en tres mensajes. El primero sería esto: no toda infección materna es sepsis. Una infección localizada debe tratarse adecuadamente, pero la palabra sepsis implica algo más. Implica que la respuesta de la paciente a esa infección está degenerando en una disfunción o en un riesgo vital. El segundo mensaje es que no debemos esperar el choque para actuar. Creo que es uno de los grandes errores que cometemos y es que debemos tener claro que el choque séptico es una fase mucho más avanzada, mucho más grave. Si nosotros esperamos a que haya una hipotensión profunda, que tengamos la paciente con vasopresores o que tengamos marcadores como el lactato o la disfunción multiorgánica o que ya esté en la unidad de cuidado intensivo para decir que esta paciente tiene una sepsis materna, muy probablemente estamos llegando tarde. En la gestante especialmente y en la puérpera, la disfunción orgánica puede ser muy sutil y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante y engloba todos los órganos y sistemas. Digamos que el otro mensaje es que esa definición no debe ser una definición para colocar en una historia clínica, sino que tiene que activar una respuesta, o sea, no puede retrasarla. Y aquí nos vamos a donde hay limitación de recursos. Si yo tengo pocos recursos, el riesgo que existe es que la definición se vuelva, sí, muy académica, pero que el equipo clínico tratando de encontrar la definición se demore demasiado. Creo que la sepsis sigue siendo un diagnóstico clínico,
puede no haber fiebre, puede que los cultivos sean negativos y el foco puede ser evidente para uno como clínico. Por eso, ante una mujer que está en embarazo o que está puérpera con una sospecha de infección, creo que la conducta debe ser organizada, temprana, proporcional a ese riesgo que estamos nosotros viendo. Y yo diría que para América Latina y posiblemente para países de mediano o bajo ingreso, creo que la pregunta práctica no debe ser solamente cumple los criterios, sino que aquí la pregunta, Claudio, debería ser, esta paciente con infección me está mostrando señales de disfunción y debo actuar de manera inmediata. Por eso, y con esto quiero cerrar mi primera intervención, si yo tuviera que dejar una idea, sería esta, sin duda, la sepsis materna es una infección con disfunción orgánica, pero operativamente debe funcionar como una alarma clínica, una alarma que active una evaluación inmediata, un monitoreo, una búsqueda del foco, tratamientos, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, y hacer un adecuado escalamiento, que fue lo que puntualizó Joao en su intervención. Perfecto, excelente, muchas gracias, Joche. Considerando que la mayoría de los estudios iniciales de sepsis, decíamos, no se realizaban en embarazada. Entonces, la siguiente pregunta que queríamos un poco en esta línea de razonamiento, la definición es, a partir de esta definición, ¿cuáles son los aspectos o los 13 aspectos o los más importantes que debemos saber para diferenciar en la práctica clínica los cambios fisiológicos, que sabemos que están propios del embarazo, y la disfunción orgánica que comentabas asociada a una infección? Yo creo, Claudio, que esta es la pregunta, o si no, una de las preguntas más importantes, porque Susana lo decía al inicio, el embarazo modifica la fisiología y hace mucho más difícil reconocer la sepsis de manera temprana. Esos tres aspectos que tú comentas, yo los resumiría en: tengo que conocer la fisiología, tengo que ser capaz de identificar la disfunción orgánica y tengo que ser capaz de interpretar. Y este es un punto que yo trato de enseñarlo mucho a mis residentes y a mis fellows, que es interpretar la trayectoria clínica. Entonces, yo creo que el primer aspecto es que nosotros tenemos que saber que el embarazo genera cambios que son fisiológicos, y esos cambios, como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del gasto cardíaco, la reducción de la resistencia vascular, la leucocitosis fisiológica y algunos cambios hematológicos, pueden ser engañosos en comienzo, pero si nosotros usamos esos criterios trasladados a la población no gestante, es posible, si no lo contextualizamos en un juicio clínico, puede que vamos a sobre o subdiagnosticar la gravedad. Entonces, aquí es importante que, si bien una frecuencia cardíaca, algo normal puede ser normal, una leucocitosis puede ser esperable en una paciente, y puede una creatinina que para la población general sea normal, para una persona embarazada puede ser anormal, eso hace que nosotros tengamos que agudizar de alguna manera nuestra capacidad de diferenciar lo que es fisiológico del embarazo y lo que es de la población general. El segundo punto clave es que la disfunción orgánica puede ser sutil, como lo decía en mi intervención anterior, y no siempre empieza con hipotensión. Y esa parte es clave porque la ausencia de choque no descarta la sepsis. Y yo creo que en la práctica nosotros debemos preocuparnos por, y como lo muestra la diapositiva, en esa paciente que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria sostenida, que requiere oxígeno para lograr esos umbrales de oxigenación apropiados, si la paciente se me desatura, si hace alteración del estado mental, la disminución de la diuresis, si hay alteración de la perfusión, y lógicamente todos esos aspectos que me permiten a mí cuantificar la disfunción renal, hepática, de coagulación. Digamos que en otras palabras, Claudio, yo creo que debemos buscar señales de órgano vulnerables, no solo los signos clásicos de infección. Y yo creo que el tercer aspecto es que la tendencia suele ser más importante que el valor aislado. ¿A qué me refiero con esto? Si bien el embarazo me cambia los valores, la sepsis cambia la trayectoria, y esto es clave. Una paciente que cada hora respira más rápido, que cada vez está más taquicárdica, que cada vez requiere más oxígeno, que cada vez orina con mayor dificultad o tiene una disminución progresiva del volumen urinario, que yo la veo más comprometida, que se me va deteriorando desde el punto de vista mental, no podemos interpretarlo
como una variante normal del embarazo. Creo que este sería uno de los mensajes más importantes porque cuando lo trasladamos a la práctica es lo que más nos ha ayudado y es la trayectoria clínica, es una herramienta poderosa para hacer diagnóstico, en especial cuando yo tengo limitación de recursos. Creo que es fundamental para cerrar este aspecto y es el foco infeccioso y el momento obstétrico, es lo que yo llamo como el contexto. Es decir, si yo estoy en el embarazo o durante la gestación, lo más probable es que las infecciones vayan a estar relacionadas con una infección urinaria, una pielonefritis, neumonías o corioamnionitis. Si estoy posaborto o durante la presencia de una terminación precoz del embarazo, debo pensar en una infección pélvica, que tengo retención de tejidos o lo que conocemos como el aborto séptico. Y si estoy posparto, pues tengo que sospechar o es una endometritis o es una infección de la herida quirúrgica, una infección intraabdominal, una infección perineal. Y pues lógicamente si ya estoy en el puerperio, la fiebre y el deterioro deben tenerse muy presentes porque puede incluso una infección tardía urinaria o una endometritis puede ser la causa de esto. Yo creo que en resumen, la diferenciación entre la parte fisiológica y la disfunción no depende, Claudio, de memorizar un número, ¿no? Sino de entender en qué contexto, reconocer el órgano afectado y lógicamente mirar la evolución. Yo lo diría de esta manera, no debemos normalizar el deterioro por el hecho de que la paciente esté embarazada. Primero, la fisiología explica las adaptaciones, pero no explica la hipoxemia, no explica la confusión, la oliguria o la mala perfusión, y por esa razón creo que debemos ser muy acuciosos en la evaluación del deterioro progresivo. Excelente, muchas gracias. Y pensando en esto de la trayectoria, ¿no? Sabemos que tenemos herramientas disponibles, ¿no? Para la detección temprana, precoz, que es tan importante la sepsis. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer para su implementación de estas herramientas en forma efectiva en los diferentes niveles de atención? Yo creo que después de las intervenciones que hemos visto y en especial esto que comentó Joao y que tú precedías antes de mi intervención, yo creo que la recomendación más importante es que debemos entender que no hay una herramienta perfecta. Ninguna herramienta, desde mi percepción, debería reemplazar el juicio clínico y que las escalas de detección temprana o de alerta temprana son sutiles, pero funcionan, para mi opinión, mucho mejor cuando yo la adapto al contexto y al momento histórico y al nivel de recursos. Yo te lo propondría, como está en la diapositiva, en 3 niveles de implementación. El primer nivel es importantísimo, que es el nivel comunitario. O sea, es el primer contacto que se dan o los servicios de baja complejidad que nosotros conocemos, y allí no hay laboratorio, ahí posiblemente no habrá estudios de imágenes ni que pensar de gasimetrías o lactato, y por eso yo creo que aquí la detección debe ser mucho más sindromática y debe estar centrada en signos de peligro. Y aquí la pregunta debería ser, ¿hay sospecha de infección o veo o percibo señales de gravedad? Y entonces te pongo un ejemplo, tengo fiebre, me veo mal, estoy evidenciando en la paciente una respiración rápida. Como comunidad veo a la paciente confusa, se queja mucho de dolor, tiene secreción purulenta o de mal olor, no se ve bien. El solo concepto de no se ve bien en los sistemas de alerta temprano tiene muchísimo valor. Y yo creo que aquí en este nivel la clave está en detectar bien qué significa esa gravedad y con pocos recursos tratar de generar un escalamiento oportuno. El segundo nivel, pues, es el hospital básico o de mediana complejidad, que es casi que universal a toda Latinoamérica. Y aquí sí debe existir una medición sistemática de signos vitales completos. Entonces, aquí quiero llamar la atención a los equipos básicos de atención, a los equipos de baja complejidad, porque no deberíamos, miren los datos que mostró Joao, fue lo mismo que mostró el estudio GLOS. En el mundo no tomamos signos vitales. No tomamos presión, no tomamos frecuencia cardíaca, no tomamos frecuencia respiratoria y el estado mental. Quiero hacer énfasis en estas dos. La frecuencia respiratoria y el estado mental son muy importantes porque en todos los estudios, incluso en población no obstétrica, han sido determinantes de lo que va a terminar siendo un escenario grave y fatal. Entonces, yo creo que aquí es importante que entendamos que estas herramientas que son simples nos ayudan a clasificar la severidad y puede
que si yo tengo una infección y no tengo una disfunción aparente en los laboratorios, puedo sospechar una sepsis con estas herramientas. Lo otro también es que esto me va a servir para definir si yo tengo que activar una evaluación médica superior o debe ser trasladada a mi paciente. Y ya lógicamente el tercer nivel, que es la alta complejidad o el cuidado crítico, pues aquí la detección ya incorpora otra serie de tecnologías y aquí sí debo cuantificar la falla orgánica, medir creatinina, bilirrubinas, plaquetas, coagulación, función hepática, gasimetría, en fin, todo lo que sea necesario, pero incluso en esta alta complejidad, para mí el mensaje sigue siendo el mismo. El laboratorio confirma y estratifica, pero no puede reemplazar la sospecha clínica temprana. Creo que aquí la clave es que la herramienta debe elegirse según el momento, ¿no? Hay algunos estudios, de hecho, relativamente recientes, que dicen que si estoy entre las 20 semanas y el puerperio cercano, las herramientas que están ajustadas a la fisiología del embarazo funcionan mejor que las no ajustadas, pero posiblemente si me estoy alejando del puerperio o si estoy muy temprano en el embarazo, posiblemente las herramientas generales también podrían ayudarme. Por eso, más que imponer Claudio, una escala única para toda Latinoamérica o para el mundo. Creo que cada institución debe tratar de implementar sus protocolos. Yo creo que aquí finalmente hay que evitar dos errores. El primero es usar herramientas muy sensibles. Si yo no tengo una capacidad de respuesta, eso es lo que conocemos en sistemas de alerta temprano y equipos de respuesta rápida. Tú sabes que esto es algo que me apasiona, lo que nosotros llamamos la fatiga de alarmas. Y el segundo error es usar herramientas demasiado estrictas, irnos al otro extremo que detecta muy tarde fue, entre otras razones, el fracaso que tuvo Quicksofa en comienzo. Ya se ha ido como encontrando el equilibrio para tener una herramienta simple y sensible para activar las alarmas y lógicamente después ir depurando la severidad y la ruta de escalamiento. Yo creo que para América Latina mi mensaje sería, no todos los niveles tienen lactato, no tienen gases o tienen cuidado intensivo, pero todos los niveles, sin excepción, deben ser capaces de reconocer el deterioro. La detección temprana nos tiene que permitir a todos nosotros identificar la severidad con los recursos que tenemos y escalar la paciente antes de que aparezca la falla multiorgánica. Creo que con eso cerraría mi comentario. Excelente, muchas gracias, doctor José Antonio Rojas. Seguramente va a haber más preguntas, no creo que tengamos tanto tiempo en el webinar, pero las propias preguntas estas nos generan preguntas que seguramente sobre el final podamos agregarlas. Y ahora a nuestro querido amigo, bueno, Mauricio Vasco. La idea, Mauricio, era un poco, bueno, sabemos que hablamos del retraso de lo que es el tratamiento de la sepsis. Cuanto más demoramos, sabemos que la mortalidad aumenta. O sea, que por cada hora que uno se retrasa, se calcula un 8% de aumento de la mortalidad materna. Entonces, nuestra primer pregunta, y tratando de orientarnos hacia este tema, es, sabemos que esa primera hora es clave para detectar e iniciar el manejo clínico de la sepsis materna. ¿Por qué es tan importante esta primera hora tan crítica en ese manejo? Claudio, muchas gracias por la pregunta. Saludos a todos alrededor del mundo. La sepsis mata y en la medida que contemporizamos genera falla orgánica que así el paciente sobreviva. Cuando esta paciente va a una unidad de cuidado intensivo, va a estar más tiempo y va a generar complicaciones asociadas al ingreso a esa unidad de cuidado intensivo o a esa hospitalización en otro sitio. Entonces, ya hay evidencia de buena calidad que demuestra que si hacemos un paquete de intervenciones en esa primera hora, la mortalidad se puede disminuir hasta en un 30%. O sea, ya no es suposición, ya no es sentido común. Es un estándar que se debe auditar y es claro que lo debemos hacer. Y adicionalmente el retraso en estos paquetes que hay en la estrategia múltiple de varias intervenciones, como tú lo has dicho y lo digo yo ahora, aumenta la mortalidad por cada hora que pasa en un 10%. Entonces, ante estas evidencias tan fuertes, lo que necesitamos es un cambio de actitud y una auditoría no punitiva que permita que cualquier profesional de la salud que tenga contacto con una de estas pacientes que con las hojas de alerta temprana muestre uno de estos deterioros, cree en su mente algo que se llama un mapa mental en lo cual diga, esta es la hora cero de diagnóstico y a partir de este momento me voy a trazar
unas estrategias de manejo que yo las puedo hacer sin ser el médico más especializado, sin ser el profesional de la salud en el sitio más potente y más poderoso del mundo con todos los recursos, y tener la tranquilidad que cuando esté llegando a esa hora de hecho el diagnóstico, ella cumplió con los elementos que vamos a profundizar en breves minutos. Entonces verlo como una competencia, como una carrera por la vida, no contemporizar, no pensar que será que sí, de pronto me exagero, me van a decir que esto me estoy yendo de mi rol, sino hacer las acciones a favor de la paciente. Si lo pudiéramos llamar de una manera, entre comillas, equivocarse a favor de los pacientes. Entonces, disminuye la mortalidad en un 30% y el retraso cada hora incrementa la mortalidad en un 8 o 10% en medidas simples de hacer por cualquier profesional de la salud. Bien. Eh, Mauro, a nivel comunitario, ante la sospecha, como decís tú, ser muy sensible ante la sospecha de sepsis, ¿cuáles serían las recomendaciones, las tres recomendaciones para abordar el manejo inicial y gestionar, ¿no?, el manejo inicial hacia la referencia hacia un centro de mayor complejidad, comenzando a nivel comunitario? Muy bien. Claudio, entonces ubiquémonos en la tabla de alerta temprana, la que tenías un par de filminas atrás, de diapos atrás. Esa es una tabla donde con signos muy fáciles de acceder, incluso ya tenemos monitores que cuando nos muestran estas alteraciones, los mismos monitores con indicadores de colores prenden. Yo puedo no saber la definición fisiológica de que está alterado, pero ya ellos me avisan, tengo una ayuda cognitiva que me avisa. Entonces, teniendo en cuenta esta alerta y documentando y anotando esa hora, vamos a lo siguiente. Existen múltiples paquetes en el mundo que han hablado de tratar los pacientes en una hora. Y hoy estamos hablando de sepsis, pero en preeclampsia severa, cuando tenemos la emergencia hipertensiva, también tenemos una hora para bajar las cifras tensionales y evitar la hemorragia intracerebral y la convulsión. Cuando estamos tratando pacientes con enfermedades donde se ocluyen sus vasos, los coronarios, los pulmonares, también tenemos que hacerlo muy rápido en esa primera hora. O sea, la estrategia de implementación en una hora es un mapa mental para todas las emergencias que hay que matan a la gente para que lo podamos hacer. Entonces, la utilización de fluidos, soluciones de cristaloides, suero salino, lactato Ringer, solución de Harman, no componentes dextrosados. Es frecuente que tratemos de usar dextrosa pensando que la paciente hace tiempo no come, puede estar hipoglicémica. La dextrosa es agua libre, no nos ejerce ese componente de reanimación en el componente intravascular. Entonces, repito, suero salino, lactato Ringer, solución de Harman. En bolos de 250 mililitros, ya nos dimos cuenta, lo Pablo, gracias que lo adelantó, dar bolos de 500 mililitros o más, que eran frecuentes, pueden generar daño y no son necesarios para ver si la paciente va a responder a volumen. Y la presencia de preeclampsia severa, anemia y en ocasiones falla cardíaca en nuestra región de las Américas no es infrecuente, y esas cargas antes de volumen, en vez de tener un evento benéfico, podría empeorar y promover al edema pulmonar y a la hemodilución de pacientes severamente anémicas. Después de que tú suministres esa carga de volumen de 250 mililitros, en un tiempo promedio de 10 a 15 minutos, tú evalúas la paciente y tú miras si ella habla mejor, se siente mejor, mejora el sensorio, si el pulso disminuye, si la presión sube, si se pone más rosada, mejora la perfusión, mejora el llenado capilar. Volver de cada bolo de fluidos, de cristaloides, como un medicamento, una dosis que nos permita ver la respuesta a ellos. Y en general, en esa primera hora de atención, 2, 3 bolos mostrando respuesta favorable nos va a decir que la paciente va mejorando. Posteriormente, hacer una cobertura antibiótica con antibióticos de amplio espectro, pensando ya sea en una sepsis de origen obstétrico o no. Ahorita podemos hablar más de las combinaciones y las disponibilidades que tenemos, pero en general tengan un protocolo que cubra de amplio espectro una infección obstétrica y una infección por fuera de obstetricia. Pensar en el foco, y miren acá cómo la estrategia PT Sepsis nos da mapas mentales muy buenos. Búsquenlo en la pelvis, búsquenlo en abdomen, piense en el tórax, busque en la herida, en el área perineal, en la zona de cesárea, y busque otros componentes sistémicos que lo puedan orientar hacia meningitis, otro tipo de infecciones, pero
le da las guías para que específicamente busque un foco y de acuerdo a donde estemos ubicados, lo que tú acabas de decir, decidir si lo podemos hacer ahí o si la tenemos que referir. No nos podemos paralizar, o sea, cuando sabemos que la paciente está grave, tenemos una hora para hacer estas intervenciones sencillas, la seguimos monitorizando intervalos de media hora, los signos vitales y los esquemas que nos pide la alerta, y eso es fundamental para ese manejo inicial y vamos a ver que la mayoría de nuestros pacientes van a poder mejorar o vamos a poder establecer que son pacientes que deben ser trasladadas. Perfecto. Eso a nivel comunitario, entonces, destacabas esto que está en la diapo ahora, que es reconocer tempranamente los signos de infección y que ya hablaba Joche. Bueno, rápidamente buscar la atención, evitar esa progresión, la atención cuando antes, y organizarse para derivar a, a la paciente cuando antes a un nivel mayor de atención. Y ahora, en establecimientos de una mediana complejidad, no vamos a hablar de alta complejidad, pero de mediana complejidad, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que van en la misma línea de que estamos hablando ahora, claves para iniciar el manejo de la sepsis materna, Mauro? Sí, Claudio, o sea, el mismo protocolo FAST, pero una mediana complejidad ya tiene decisiones para trasladar las pacientes a un sitio de mayor cuidado. Segundo, tiene la capacidad para decidir si puede drenar foco. Una cosa es cubrir el foco con antibióticos, pero hay infecciones que necesitan ser evacuadas. Entonces, un nivel intermedio puede tener ya facilidades de respuesta quirúrgica para hacer el drenaje de este foco. Y adicionalmente, en el nivel de pensar en la transferencia, los niveles intermedios son fundamentales para saber si estas pacientes pueden ser manejadas en este sitio o definitivamente van a necesitar ser enviadas a un nivel de mayor complejidad para hacerlo. Entonces, la responsabilidad del nivel intermedio es importante porque tiene que tener capacidad resolutiva, talento humano con capacidad de tomar esas decisiones. Y yo diría en esta pregunta muy puntual es que debemos generar capacidades de resolución quirúrgica en los niveles intermedios, sobre todo para continuar con los procesos de reanimación y el drenaje del foco, que muchas veces es el que nos lleva a que muchas pacientes sean remitidas y eso lo podríamos haber realizado en ese nivel intermedio. Excelente, muchas gracias, Mauro. O sea, claramente, como decía hoy João Paulo, sepsis, si bien tenemos conocimiento, bueno, cambios en lo que es la intervención médica, sin duda, gran parte sigue siendo la organización del sistema para una buena respuesta, una detección precoz y una respuesta cuando antes. Y creo que eso debe ser algo tal vez que tengamos. No hay nuevas tecnologías, los antibióticos probablemente sean los mismos, los fluidos ha cambiado algo, pero y tenemos algunos manejos más puntuales, pero en general, y esto es lo que siempre promovíamos en los talleres, lo que es la organización del centro, en la comunidad, en la institución, para poder dar una detección lo más rápida posible y una respuesta lo más rápido posible. Y obviamente el sistema de referencia y obviamente contrarreferencia que es fundamental. Rodolfo, estas eran las preguntas más que queríamos encarar cubriendo, ya pensando en la comunidad, pensando en establecimientos de mediana complejidad, pero un poco con la visión de lo que es, bueno, la nueva evidencia de cómo organizarnos para dar la respuesta. Tal vez ahora haya preguntas más específicas o tal vez algo para desarrollar puntualmente con nuestros expertos en relación a estos temas que podamos ver de lo que haya escrito la audiencia que tenemos actualmente, que es bastante alta. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias el panel. Lo invito a João Paulo a encender su cámara. Y aquí vamos a reafirmar un poco cuáles fueron los objetivos de este webinar. Y hay insistencia, Mauro, en una pregunta de una colega de Brasil sobre la necesidad de histerectomía cuando hay un cuadro de sepsis con peritonitis. Entonces podríamos empezar por ahí. Algo mencionaste en tu presentación. En un minuto, solo en un minuto, responder: ¿es necesaria? ¿Es indispensable? ¿Es obligatoria? Pregunta ella. Por favor, si pudieras responderle. Rodolfo, es una decisión del equipo de trabajo. Nosotros desde la perspectiva de anestesia, cuidado intensivo, llamamos a los obstetras y lo que les informamos es que hay una paciente que está refractaria a las medidas de reanimación.
Después de haber hecho la resucitación con líquidos, utilizar los vasopresores y evaluar los componentes de reanimación, el lactato no disminuye, el MACLARA, los reactantes de fase aguda permanecen altos, no solo histerectomía, tendremos algún foco que no está drenado, tendrá la paciente una infección urinaria complicada y un cálculo que tiene obstruida la vía renal, tendrá una neumonía complicada, tendrá un absceso intraabdominal. Entonces, nosotros como grupos de apoyo damos las herramientas al equipo para decirles las estrategias de reanimación no nos están funcionando, el foco o no lo tenemos bien cubierto o no lo hemos drenado y en conjunto con las especialidades quirúrgicas hacerlas. Entonces, histerectomía de rutina, no, y evaluar en contexto cuál es el foco no bien cubierto por antibióticos o no drenado que podría necesitar intervenciones o percutáneas o quirúrgicas. Muchísimas gracias, Mauro. Y ahora una pregunta que lanzo al panel. También repetido en las preguntas que fueron enviadas antes del webinar. Y es muy específico. La pregunta es, ¿qué vasopresor, de acuerdo a la evidencia científica, se recomienda iniciar su uso en la primera línea del tratamiento de la sepsis materna en una mujer embarazada? ¿Qué vasopresor sería el recomendado en la primera línea? Bueno, voy a iniciar y abro la respuesta. Las guías dicen que idealmente iniciamos con norepinefrina titulada para mantener una respuesta a una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Pero desde el punto de vista práctico y en el entorno que nos estamos manejando, el vasopresor que tengan para obtener la meta hemodinámica, sin sobrecargar iatrogénicamente la paciente que no responda a volumen, porque ese exceso de volumen le va a dar morbilidad. Entonces, iniciaríamos con ese precepto y le daría la palabra al resto de los panelistas para definir esto, cómo lo vamos escalando y por qué día lo podríamos suministrar. Yo quiero apoyar la respuesta de Mauricio Rodolfo diciendo algo adicional que es muy importante. Identifiquen si ese vasopresor tiene perfiles de aplicabilidad más generales. Por ejemplo, hay vasopresores que tienen poca o nula evidencia de su aplicación por vía periférica. Si nosotros queremos considerar una opción que sea generalizable, un primer punto importante es si este vasopresor pudiese ser administrado por vía periférica, entendiendo que requiere de unas concentraciones distintas, más no de una complejidad mayor. Siendo así, la evidencia hoy por hoy existente, por mucho, está más a favor de la noradrenalina o norepinefrina que cualquiera de las otras presentaciones de vasopresores que nosotros conocemos digamos, a disposición. Entonces, creo que ese es un punto que también debemos tener en cuenta, la ruta de administración y la seguridad de su uso. Magnífico, muchas gracias por la claridad. Y la última pregunta, en el minuto que nos queda, es sobre cómo organizar mejor la atención para responder a esta necesidad de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la sepsis en un sistema de salud. João Paulo. Sí, muchísimas gracias. Primero creo que el tema del cuidado continuo es el primero ideal. Entonces, reconocer en el nivel que esté, sea primario, secundario o terciario, lo más pronto posible y asegurar en el minuto siguiente que la persona, la mujer, llegue al nivel de cuidado necesario. Si es una referencia que necesita, sí, y mientras el transporte, el soporte necesario. Y el segundo punto que quería poner, hay pocos estudios que demuestran un impacto directo en mortalidad materna. Uno que ha hecho también confirma ese de nuestro aptesepsis, que es el tema de los comités locales, institucionales de liderazgo. Entonces, tener ahí personas que sean los campeones para la reducción de la mortalidad materna y la mejora de los cuidados es esencial. Y a partir de ahí se implementan las intervenciones que tenemos. Gracias. Magnífico, muchísimas gracias, sobre todo por respetar los tiempos y en orden a respetar también el tiempo total del webinar. Después de agradecer a cada uno de ustedes, Claudio, Mauricio, José, Joao, la vamos a invitar a la doctora Susan Cerrulla, nuestra jefa de unidad, a hacer el cierre del webinar. Adelante, Susan.
Y antes que finalicemos, quiero agradecer también a las personas que han hecho una serie enorme de preguntas y darles la seguridad que vamos a responder a estas preguntas y vamos a compartir esta filmación, este video, con los documentos asociados. Para los que están preocupados y repitiendo la pregunta en el chat, todos van a recibir la información y muchas gracias. Adelante, Susana. Muchas gracias, Rodolfo. Yo empiezo con eso, con información. Y tenemos un código QR muy importante para compartir con ustedes ahora. Ese código QR es un código que permite un link directo a un curso de importancia fundamental para el tema que hablamos hoy. Si hacemos aquellos cuadros con inteligencia artificial de qué palabras se hablaron más hoy, y vamos a ver que tenemos con claridad algo que es el cuidado continuo. El cuidado no puede ser periódico y piensen ustedes en algo así. Cada vez las mujeres tienen menos hijos. El parto es un momento trascendental de la vida. Esta mujer merece todo el cuidado y la vigilancia. Ustedes han escuchado del inicio y acaba, que ha sido una de las últimas cosas que habló João Paulo de Bireme. Ya te agradezco, João, la presentación y la participación. Cuando nosotros miramos que hay cosas muy sencillas que debemos hacer más, como lavar las manos. Entonces, el cuidado, la atención a la evidencia que ya tenemos y por qué la consideramos sencilla, muchas veces no damos la atención necesaria. La segunda palabra que más se repetió aquí ha sido, dejemos otra vez, por favor, el curso, el código QR, el tema de Niarmis. Niarmis, la morbidad materna, es la vigilancia futura de la salud de las mujeres, porque nosotros esperamos que no exista más muertes maternas, ¿no es verdad? Nosotros esperamos que las muertes maternas sean tan raras que nosotros prácticamente los médicos no vamos a ver, los equipos profesionales, los hospitales puedan contar, como cuando estuve en Cuba, visité un hospital que había desde 7 años no había muerto ninguna mujer ahí. Pero este curso que está en el campus virtual, por lo tanto, es gratuito. Es un curso virtual sobre pacientes obstétricas críticamente enfermas, que tenemos la participación de los especialistas aquí, colaboradores del corazón, siempre con nosotros, el doctor Mauricio Vasco, nuestro Mauro, siempre con nosotros, José Antonio Rojas, que siempre Roche, y Claudio, por supuesto, es nuestro consultor internacional que lideró junto con este equipo en varios países, lidera hasta hoy los cursos y ahora lo tenemos virtual gratuito. Como Rodolfo acaba de decir, ustedes todos van a recibir en sus casas las presentaciones, los links y van a poder diseminar, invitar sus equipos. Nosotros pasamos cerca de 1 hora y poquito acá y tratamos de un tema fundamental, escuchamos cosas fundamentales. Vimos estudios que empezaron en 16 y terminaron 10 años, se publicó 10 años después. O sea, hay un cuidado con la evidencia y ese mensaje quería decir para ustedes. Tenemos herramientas, tenemos evidencia. ¿Qué nos hace falta para evitar que una mujer se muera de una sepsis? Implementaciones de acciones rápidas, observación, mejor cuidado. Entonces hoy les quiero dejar con esta reflexión sobre cómo nosotros podemos comprometer los profesionales y cada equipo para este cuidado que es tan importante para la mujer en ese momento tan trascendental. Capaz que una vez en su vida, 2 veces en su vida. Seguimos luchando por la vida de las mujeres en la región. No puedo terminar esta reunión sin agradecer a todos aquellos que están atrás
de las cámaras como Mónica Chu, Rodolfo Gómez, que es nuestro asesor regional de salud sexual y reproductiva, y salud materna, que han organizado esa reunión, han tratado de invitar, de pensar la mejor manera, de traer preguntas importantes y van a estar atentos al seguimiento de este webinar. Entonces, muchas gracias a ustedes dos y gracias a todo el equipo que está atrás, las traductoras, Brenda que coordina el equipo de Zoom y a nuestra periodista, todas las personas que trabajan atrás. En nombre de nuestro director, doctor James Fitzgerald, y mi nombre propio, muchas gracias por la participación de ustedes hoy. Y queden con el código QR, inscríbanse, es gratis. Y vamos a hacerlo. Gracias.